Segunda parte. Buscando la fuente. 6. Todo está en todo. Ya tenía algunos recorridos interiores cuando tuve la oportunidad de iniciarme en meditación trascendental con Maharishi Mahesh Yogi, acto que marcó uno de los primeros hitos de encuentros con sabios del plano humano, con quienes he aprendido muchas cosas y de quienes he tomado todo lo necesario para crear este sistema alquimia de autoterapia. Por años investigué en escuelas y técnicas de desarrollo espiritual y reconozco que de todas ellas rescaté algo bueno, tanto para mí como para mis pacientes. En los aprendizajes, un principio tácito era jamás enseñar algo que no tuviera en mi esfera de automaestría. Esto es el entendido de que la maestría total es el momento de la iluminación de cada electrón de nuestro cuerpo físico, que luego es absorbido por el cuerpo de luz. Antes, ninguna victoria es segura. El encuentro con un monje con quien inicié mis prácticas de meditación trascendental y enseñanzas de budismo fue el puente que me llevó a encontrar mi camino, mi preciosa senda, la fuente con el agua que finalmente calmó mi sed. Esta es la historia. Puede parecerles extraño, pero siempre he sido reacia a aquellos fenómenos mal asociados a la espiritualidad, tales como visiones, premoniciones y revelaciones. Sé que muchos pueden acceder a experiencias e información del mundo superior, pero no me estoy refiriendo a esas personas cuya frecuencia vibratoria es tan elevada que su cerebro está al servicio de esas manifestaciones con solo la finalidad de servir al prójimo. Por el contrario, la diferencia la marco con eventos inusuales que por lo general son gatillados por estados alterados de conciencia. Las razones son variadas y van desde consumo de drogas o estupefacientes hasta personalidades sugestionables. Estas características se desarrollan en un plano bastante alejado de la luz y, como iremos viendo, hay que tener mucho cuidado con ellas. Un día, mi guía espiritual me comentó que existía la posibilidad de tomar refugio. Esto, en lenguaje sencillo, significa comprometerme con las enseñanzas y algunas normas que, aunque no son nada complejas, sí requieren de una gran fuerza interior. Me pareció una alternativa hermosa, pero decidí darme un tiempo antes de tomar una decisión. Poco tiempo después, en la calma de un atardecer frente al mar y en medio de una meditación, se me representó la imagen de Jesús, el Cristo. Su visión era suprema, esplendiendo en color oro e irradiando una frecuencia amorosa jamás experimentada por mí en el plano humano. Hasta hoy, recuerdo el éxtasis que esa vivencia me provocó y la profunda conmoción experiencial que desató en mi interior. En ese momento viví una perfecta alineación entre mente, cuerpo y emoción. No cabían los cuestionamientos ni las dudas. Había certeza de la totalidad de la experiencia, en lo que ahora interpreto como un colapso de las variables tiempo y espacio. Era algo sublime. No vale la pena hacerles perder el tiempo con los torpes y estériles devaneos mentales que hice para explicar lo inexplicable. Da lo mismo. La vivencia estaba allí y se había instalado en gloria y majestad en cada célula de mi cuerpo. Esto no es poesía. Debe entenderse literalmente, en cada célula de mi cuerpo, y en estricto rigor en cada electrón. Los acontecimientos se sucedieron luego de una forma armónica y perfecta. Más allá de las razones o los juicios, nunca tomé refugio, aunque continué mis prácticas durante un tiempo. Me quedaba aún algo muy importante que aprender en esta etapa del camino. ¡7! El enemigo invisible. Más allá del obvio dolor,
la muerte de mi madre me aportó un valioso aprendizaje en cuanto a maestrar con soltura el tema de los apegos. Lo que tenía que aprender era a desarrollar vínculos sin miedo. Como ya les conté, tenía una tendencia natural a no apegarme a nada. Uno de mis profesores me decía que yo era tan reacia al apego que terminaba con una fuerte tendencia de apego al desapego. Fue él mismo quien me inculcó que en todo orden de cosas existía el camino intermedio, la vía del medio. Gran victoria fue esta maestría. Entonces me sentía bastante cómoda en mis logros y cada vez que me veía en un juego de apegos, lo maestreaba con relativa facilidad, hasta que un día, y también en medio de una meditación, se me desveló el enorme apego que tenía hacia mi profesión, ni más ni menos. En un ejercicio simple y descarnado, me di cuenta que no era capaz de visualizarme separada de mi rol de terapeuta por el resto de mi vida. Eso fue horrible. No tenía ninguna posibilidad de desentenderme de ese descubrimiento y sabía que mi libertad estaba en juego. Fue una de las situaciones más difíciles por las que he pasado. Tenía dos opciones: resolvía esa situación o resolvía esa situación. No lo pensé demasiado, no había tiempo para eso. Decidí abandonar mi exitosa carrera y con eso el estatus, la seguridad, el reconocimiento social y profesional, la enorme gratificación personal y el dinero que todo eso me reportaba. Me sentía como quien debe alejarse de un gran amor por motivos ajenos a la voluntad. Un año demoré en terminar los procesos con mis pacientes. Cuando me acuerdo de esos tiempos, se reavivan viejos sentimientos de tristeza y duelo, pero también de total certeza de que era el camino correcto. Mi marido y mis hijos fueron el pilar de amor para seguir adelante. Hoy, desde esta maravillosa ilusión que es el tiempo, no solo estoy feliz y convencida de que fue la acción correcta, ese gran salto al vacío, en la convicción de despojarme de una atadura sutil y revestida de buenas y loables apariencias, me trajo de vuelta la llave del cielo, un mar de bendiciones. ¡8! Sincronía. Estaba a la espera, autodeclarada cesante, asumiendo que cualquier actividad era deseable antes que mirar atrás. Pese a que todas las vías para establecerme en una nueva actividad se habían cerrado misteriosamente, mi absoluta confianza en la asistencia de lo alto me mantenía firme, aunque sabía que bastaba con anunciar mi vuelta a las pistas de psicoterapia para llenarme nuevamente de pacientes. En ocasiones, la desesperación y la impaciencia nos hacen olvidar el tema de fondo, lo importante. Yo no lo podía obviar. Acudí por esos tiempos, llena de expectativas, a un curso donde descubrí la metodología de activación de la glándula pineal, o centro pineal pituitaria. Y a partir de ese momento mi vida dio un giro cuántico hacia la plenitud de nuestra realidad última, activar la memoria original para acceder a nuestro sustrato de seres luz, capaces de co-crear con la fuente que es amor, es decir, sin muerte, la fuerza cohesionadora del universo entero, el componente último de la energía total. Después de un año de formación y estudios en torno a la activación de la glándula pineal y siguiendo un nuevo patrón creativo aplicado en todos los ámbitos de mi vida, surgió una nueva metodología de autosanación, basada en el desarrollo de un potencial oculto, perfecto e ilimitado que nos pertenece por herencia, y a través del cual podemos devenir en los verdaderos dioses y dioses que somos. Estaba viviendo mi propio milagro y debía compartirlo con el resto. Había nacido el método alquimia. Aunque la magnitud de la experiencia como resultado de la activación de mi pineal desbordada todo lo que yo había soñado, había aún algo más.
un precioso tesoro que se desvelaba ante mis ojos, la verdadera cuna de donde se había extraído el método que estaba conociendo, una instrucción espiritual sin precedentes al servicio de los seres humanos, que a su vez nos da la posibilidad de servir a la luz practicando las enseñanzas que ésta contiene. Mi búsqueda había terminado. 9. El mundo cuántico. La caída del muro de Berlín me produjo un especial impacto. Al ver las imágenes de jóvenes con mazos rompiendo ladrillos, entendí que lo que estaba ocurriendo no era un suceso político. El evento simbolizaba la caída de muchas paredes que separaban los mundos de la ignorancia humana. El más imponente y secular, que se derriba estrepitosamente día a día, es el que separa a la ciencia del espíritu. ¿Qué muralla más absurda? En un momento en que la física cuántica, a través de teorías como la del campo unificado, intenta demostrar que el universo entero está conectado con todas sus partes, seguir sosteniendo que somos individuos separados del todo no solo es ignorancia, sino porfía y reticencia a tener que romper viejos paradigmas. Estos últimos años de descubrimientos científicos son, más que matemática, una forma de explicación de Dios. Si bien las religiones pretenden abrir una vía para poder experimentar al Hacedor, la física cuántica parece tener la explicación racional de su existencia. Ambas expresiones humanas, que hasta hace poco estaban divorciadas y reñidas al extremo, hoy caminan por una ruta común. Un hombre de ciencia que fue mi paciente y que trabaja para un importante centro astronómico me confesó, siempre que mantuviera su identidad en reserva, que a medida que se adentra en los misterios del universo, más se convencía, él y sus colegas, que existía un algo llamado Dios ordenando todo. Los avances científicos aportan día a día mayor información acerca del potencial de un cerebro perfecto y maravilloso, cuyas funciones aún se desconocen más allá del 10% que utilizamos normalmente. ¿Y el resto? ¿Error de naturaleza? Cuesta creer algo así. En la ciencia espiritual, el cerebro puede llegar a desarrollarse en un 100%, activando redes neuroelectrónicas, para distinguirlas de las redes neuroeléctricas que se activan en procesos humanos conocidos, nunca antes utilizadas. El cerebro es la antena de Dios. Un solo ejemplo es un reportaje divulgado hace un año por el canal Discovery Channel. Anunciaba el sorprendente descubrimiento de que los científicos y cualquier persona eran capaces de cambiar el comportamiento de un electrón con solo mirarlo. Parecía magia, pero era ciencia, ya que por las propiedades que lo conforman, un electrón no es independiente de la mente de quien lo observa. Lo que para el mundo concreto era un hallazgo formidable, para mí resultó una experiencia mística. La ciencia nos estaba diciendo que estamos permanentemente creando nuestra realidad, seamos o no conscientes de ello. También que lo imposible, lo sobrenatural, era campo no de la fantasía o del esoterismo, sino de mentes más avanzadas. Hace medio siglo que Arthur C. Clarke, autor de 2001, Una odisea en el espacio, lo dijo: una civilización suficientemente adelantada es indistinguible de la magia. El Big Bang y el resultado inmediato de la creación del tiempo y de todo lo que existe y existirá son sinónimos de la teoría espiritual de Dios, visto como un todo. Fuera de la dimensión en la que vivimos, el tiempo y el espacio no existen. En esta dimensión somos esclavos de las leyes que rigen a la materia. Sin embargo, y tal como dijo Einstein, somos energía en nuestro sustrato, igual que todo lo que existe en el universo, visible o invisible. ¿Qué tanta diferencia va quedando entre los postulados científicos y los postulados espirituales que nos permiten la experiencia de crear en armonía y perfección permanentes?
El asunto consiste en conocer o reconocer las olvidadas claves que nos permiten acceder a una fascinante e ilimitada forma de crear. Ahí reside lo medular del asunto. Seguir creando en el ensayo y el error o conectarnos a la forma de crear en unidad ¿es perfección más allá de la polaridad de este mundo? Amo la física cuántica, la mecánica cuántica y toda ciencia que desvela los misterios del universo y que lleva al hombre a rozar la inmensidad de Dios. ¿Somos seres luz? ¿Qué tipo de luz? ¿Muere la luz? ¿Podríamos entonces ser inmortales como la luz que somos en nuestro sustrato último? Interesantes cuestiones, muy interesantes. ¡10! El cuerpo electrónico. Lo primero que aprendí al activar el centro pineal pituitaria es que era la forma universal de poner en marcha nuestro libre albedrío, una llave para optar por la co-creación con la fuente, cada vez que enfrentamos un proceso creativo. Jamás olvidaré aquel día. Llegué a un conocido centro de eventos de Santiago de Chile, tras descubrir el anuncio de un curso de activación de la pineal en un diario. No creo en las casualidades. Las cosas suceden por algo, y cuando se me apareció ese aviso sentí un impacto emocional tremendo, a pesar de que no tenía ni idea de qué se trataba el asunto. Sin dudarlo, me inscribí y esperé expectante. Tenía la profunda convicción de que iba al encuentro de algo grande, y no estaba errada. Fue un antes y un después. El primer día del curso, y tras una exhaustiva explicación teórica, cuyo único fin era vulnerar los blindajes intelectuales que nos impiden aceptar de buenas a primeras tanta maravilla en potencia, vino el ejercicio de activación de la pineal, que, como descubrirán en las próximas páginas de El Método, es un sencillo ejercicio que consiste en sucesivas órdenes creativas que van produciendo activaciones de centros energéticos hasta ahora desconocidos. Como resultado, encendemos nuestro equipo electrónico que, al quedar unificado en la fuente, nos permite crear en comunión con ella, accediendo a la experiencia cotidiana de la armonía y la perfección, que desde lo humano no es posible. Otro resultado inmediato de dicha activación es la secreción espontánea de melatonina que va a parar al torrente sanguíneo, con los innumerables beneficios fisiológicos que ello implica, estado de plenitud y dicha, emoción profunda asociada al sentimiento de acceder a un estado de perfección que reconocemos como nuestro origen, y unas ganas de permanecer en ese estado siempre. El ejercicio de activar las claves de nuestros centros de energía nos permite un día a día donde los obstáculos y dificultades se resuelven como arte de magia. La salud es un bien inmutable, y si estábamos enfermos nos curamos definitivamente. Nunca más sentimos soledad o desamor. Aquellos que necesitan amar y ser amados se encuentran con aquel o aquella que en alguna parte del universo vibra en la misma frecuencia. Nos podemos sanar milagrosamente en una caverna violeta cuyas características son idénticas al espacio interdimensional, conocido en física cuántica como agujero de gusano. También tenemos la facultad de colapsar las variables del tiempo y el espacio, estar en dos o más lugares al mismo tiempo, traer en manifestación al plano físico algo que necesitamos, acceder a información que deseamos en la obtención de nuestra armonía a la de los demás. Y así, no es posible mencionar todas las cosas que caben en lo que cada ser humano considera sus más preciados sueños. Cada uno pone las barreras creativas. La verdad es que no existe lo imposible. Puedes incluso borrar de tus memorias y registros el concepto de imposibilidad. De todas maneras, es bueno saber que en tu origen eres un ser ilimitado en tu facultad creativa. Está en ti aceptar o no esta condición. Seguí atentamente el desarrollo teórico que precedía al ejercicio.
Cada concepto, cada definición, me parecía que encajaba a la perfección con lo que hasta ese momento configuraba mi campo de conocimiento. Solo me faltaba acceder a la experiencia y luego vino el ejercicio. En 10 o 15 minutos de tiempo hice un viaje sin retorno hacia el encuentro con mi ser energía, conectada hasta la eternidad con la fuente, iniciando el regreso a casa del Padre-Madre que por tanto tiempo había anhelado. Solo una frase quedó gravitando durante breves momentos: ábrete a los milagros. A partir de ese momento, mi vida nunca más fue la misma. El ejercicio de activar las claves de nuestros centros de energía nos permite un día a día donde los obstáculos y dificultades se resuelven como arte de magia. La salud es un bien inmutable, y si estamos enfermos nos curamos definitivamente. 11. Símbolos y sueños. En psicología existen variadas teorías acerca del origen y la simbología de los sueños. También numerosas investigaciones y descripciones científicas asociadas a la biología del sueño, sus ritmos, la relación con el cerebro y su química. Pero lo que viví durante la primera noche tras haber activado mis centros de energía me permitió la comprensión de un fenómeno nocturno que de ahí en adelante he llamado experiencia al dormir, con el fin de diferenciarla de lo que comúnmente se conoce como mundo onírico en cualquiera de las definiciones tradicionales. Las actividades nocturnas de nuestro ser energía son muchas y variadas. Si bien mientras dormimos la conciencia humana no recibe toda la información de los aprendizajes a los que accede, nuestro yo exterior sabe reconocer una experiencia o sueño cuya cualidad es absolutamente distinta a lo que normalmente nos ocurre al soñar. Es común que las personas describan sus sueños como una sucesión de hechos absurdos, confusos o de contenidos crípticos, la mayoría de las veces relacionados con hechos de la vida cotidiana. Mas en algunas ocasiones la persona puede recibir, a través de los sueños, información del futuro o del pasado, encuentros con seres que han partido, contactos con seres angélicos que pueden sanarnos a nosotros y a nuestros seres amados, directrices a seguir para cambiar el curso de determinados acontecimientos y un sinfín de experiencias relacionadas con nuestra corriente de vida. Lo interesante de este tipo de manifestaciones tiene que ver con el sujeto que las vivió. Él sabe que está asistiendo a un fenómeno fuera de lo normal, ajeno al control de la mente. Con el tiempo, comprueba que las premoniciones e informaciones entregadas en esas noches se pueden verificar en lo que llamamos mundo real. Esa es la característica incuestionable de lo que denomino experiencia al dormir, un fenómeno que aporta a nuestro yo exterior información del mundo invisible, que tiene una finalidad distinta para cada individuo. Una experiencia al dormir se diferencia también de cualquier tipo de información que llegue proveniente de lo astral. El mundo o plano astral, también conocido como capa psíquica, se conforma de todas las creaciones provenientes del campo emocional y mental, producto de las vivencias que el ser humano transita día a día, año tras año, centuria tras centuria, a través de los eones, o sea, miles de años, que hemos ocupado en este planeta. Si los sentimientos son creaciones que emiten frecuencias de ondas de igual cualidad a la frecuencia vibratoria irradiada por el sentimiento o el pensamiento del agente emisor, podríamos imaginar una densa nube vibratoria que se ha ido acumulando alrededor de nuestro planeta producto de este fenómeno. La energía no se pierde y su forma original no cambia espontáneamente. El globo atmosférico que rodea nuestro planeta contiene estas denominadas formas pensamientos o formas sentimientos que la humanidad ha dejado como huella indeleble de su paso por la Tierra. No es difícil imaginar la cantidad de chatarra energética que nos circunda. Contactarla en forma consciente o inconsciente no es recomendable.
ya que atraemos todo tipo de conformaciones energéticas producto de crímenes, odiosidad, guerras, vicios, ira, por mencionar algunas de ellas. Por este mismo motivo, participar de sesiones espiritistas o canalizaciones realizadas por personas que están siendo utilizadas por entidades desencarnadas que habitan el astral no es recomendable, y las consecuencias pueden ser tremendas para quienes exploren en esta área, pudiendo desde enfermar gravemente hasta perder sus facultades mentales. Cuando jugamos a la Ouija o participamos de una reunión espiritista, no estamos convocando fantasmas o entidades de otros mundos, sino energías negativas emanadas por nosotros mismos y que flotan en un plano invisible. Lo peligroso de estas ceremonias no tiene que ver con demonios, más bien con que canalizamos el lado negativo de nosotros mismos. Una experiencia al dormir surge producto de la activación espontánea o consciente del centro pineal pituitaria, que es el centro que nos conecta a la octava superior de vibración y que está por sobre la octava física en la cual nos movemos. Por lo mismo, es una conexión de alta frecuencia vibratoria y tiene como finalidad desencadenar procesos al servicio de la luz, y solo con fines superiores donde nuestros aspectos humanos no tienen cabida. Si dicha activación es espontánea, habrá sido el resultado de un acto creativo de alta frecuencia vibratoria, cuyo motor desencadenante es siempre el amor. Si es producto de nuestro accionar, es porque utilizando nuestra facultad de libre albedrío para co-crear con la fuente, renunciamos a nuestro ego y dejamos que nuestra chispa divina se encienda, dejando paso al más perfecto y armónico proceso creativo que existe. A partir de la voluntad de activar las glándulas pineal y pituitaria antes de dormir, la persona solo puede contactarse con las esferas del mundo superior. Es parte de las leyes que conforman el plan divino. (12) Milagros. Ocurrió durante uno de mis primeros ejercicios de activación. Tras unos minutos con energías, me descubrí mirando desde la terraza de una casa desconocida. A unos 20 metros comenzaba un bosque de eucaliptos, cuyas ramas se mecían con un viento más o menos intenso. Era un sitio cercano a las montañas cordilleranas del sur de Chile, donde disfruté del espectáculo del viento, los árboles y el paisaje boscoso perdido en el horizonte. Mi esposo se acercaba por mi izquierda y me abrazaba de un modo muy familiar. Comentamos la belleza del viento, su potencia, su fuerza, algo natural y cotidiano para nosotros. De pronto, una rama enorme, seca y sin hojas, se desprendió, pero en lugar de caer viajó hasta el tronco yermo de un árbol que había sido cortado. Y allí, en medio de esa situación, mi marido y yo asistimos al más hermoso milagro de la vida. La rama seca, unido al tronco de lo que antes había sido un árbol, comenzó a reverdecer y a llenarse de hermosas flores blancas. Y entonces recordé la frase que desde esa mañana había quedado en el aire: ábrete a los milagros. Abrí los ojos llena de amor y gratitud, con la absoluta certeza de que lo vivido en esa experiencia no era un sueño. Yo había estado ahí, en ese lugar, aprendiendo a experimentar lo que era un milagro manifestado, como anuncio de lo que vendría después, siempre y cuando yo pudiera aceptarlo. Sin saberlo, comenzaba a experimentar que creer era y es crear. A la segunda sesión asistí con la experiencia interior de que mi vida nunca más sería la misma. Me sentía en un estado de expansión y de amor sin precedentes. Lo que veía se desmarcaba totalmente de los conceptos teóricos de la sesión anterior. La primera parte consistía en un autodiagnóstico energético a través de dibujos, para finalizar con un ejercicio que nos permitía experimentar directamente el potencial del ser luminoso que realmente somos.
Tardé años en decodificar totalmente lo vivido esa mañana, en un viaje sin precedentes a los campos de creación superior, una experiencia que todos podemos tener si conocemos las claves para hacerlo. Llegué a un lugar ubicado en los abismos más profundos del océano. Los seres que en ese momento me rodeaban tenían formas fantásticas y armónicas. Sus cuerpos despedían una radiación brillante y sus movimientos desplegaban ondas de luz y eran de una belleza indescriptible. Siguiendo las instrucciones de quien guiaba el ejercicio, miré hacia mi derecha y vi resplandecer la luz de una caverna ubicada a unos 100 metros del lugar donde me encontraba. Me dirigí hacia ella, disfrutando de la maravillosa posibilidad de desplazarme a tanta profundidad sin ninguna dificultad. Me sentí envuelta en una luz dorada y me percaté de que yo también adquiría esa cualidad. Todo allí esplendía en un oro que en verdad era como una sustancia luz que tomaba la forma de pliegues en las paredes de ese lugar, algo que no alcanzaba la densidad del mundo físico reconocida por nuestros sentidos ordinarios. Estaba fascinada ante una experiencia tan inusual cuando en algún punto miré hacia el fondo de la caverna y visualicé a un ser mítico, una sirena, que me sonreía sentada sobre un majestuoso trono conformado por la propia sustancia luz oro. Me situé frente a ella, en profundo e inexplicable silencio, y recibí nuevamente la misma indicación: ábrete a los milagros. Esa frase fue lo que más me impactó del fabuloso viaje. Sin embargo, la mente, esa bulliciosa compañera que no sabe qué hacer con su bagaje de prejuicios y rancios paradigmas, comenzó a cuestionar la experiencia. No ponía en duda la vivencia, pero ¿por qué una sirena? Y la reacción era lógica. Las sirenas para mí solo eran personajes de cuentos de hadas. Estuve tentada de pensar que era posible que algo de mi propia imaginación se hubiese colado en el ejercicio, a pesar de que nuestra profesora había sido enfática en aclarar que una vez activado el patrón creativo superior, no existe posibilidad alguna de que parte de lo humano se cuele en la experiencia. Parecía lógico y decidí aceptarlo, sobre todo por la suerte de mandato que ese ser me comunicaba: ábrete a los milagros. 4 años después descubrí quién se me había representado en aquel viaje a las profundidades interiores: una maestra, una diosa, que como tantos otros nos ayudan desde los universos paralelos cada vez que solicitamos su asistencia. Había tomado la apariencia de sirena, representando así la forma que la tuvo prisionera por más de 300 años, debido a un descuido en su camino de vuelta a la casa del Padre. Nunca está de más tener presente su experiencia. #13. Recuperando el poder. Tratar de describir los primeros tiempos de encuentro con la fuente no es sencillo. Me asaltan un cúmulo de experiencias extraordinarias, las que toman posesión de lo que hasta ese momento era una vida normal, con sus altos y bajos. El campo emocional tiñendo la experiencia vital más allá de nuestro control, la incertidumbre propia del día a día. De vez en cuando algún resfrío u otro tipo de dolencia física y el bagaje de imperfecciones humanas con las que hemos aprendido a convivir. ¿Cómo explicar el júbilo de enfrentar la posibilidad de un nuevo mundo, de comenzar una tarea creativa copada de posibilidades cuánticas y realidades infinitas, y la certeza más incuestionable de que efectivamente en nosotros duermen los poderes divinos de una llama que podemos encender cuando realmente lo deseemos, que lo vamos a desear cuando primero lo aceptemos como una idea, y finalmente esa idea tome vida propia al abrirnos sin absurdas resistencias a tan magnífica experiencia?
No hay poder más sublime que aquel que se adquiere renunciando a todo lo que de humano reconocemos en nosotros, dando paso a la obediencia y humildad de comenzar un proceso co-creativo. Esa es hoy mi experiencia, el viaje que empecé en aquellos años y que no ha parado. Desde aquí me veo allá, como una niña a quien se le ha cumplido su más preciado sueño. He aprendido a danzar en la luz y ahora mi misión es convertirme en profesora de ese baile. Lo primero que ocurre es que el principio de incertidumbre, tan propio e inherente a la condición humana, comienza a desaparecer de nuestra experiencia, dando paso a lo extraordinario de cada acto creativo que generamos una vez activado nuestro ser de luz. En un comienzo son cosas muy sencillas. Se solucionan mágicamente todos los pequeños disturbios del día a día. Encontramos objetos perdidos. Aparece un taxi como de la nada, en una calle completamente vacía y sin movimiento vehicular. Situaciones conflictivas se resuelven en total e inusitada armonía. Nos sanamos de todo tipo de enfermedades y también comienza un proceso espontáneo de sanación de nuestro carácter e incluso de nuestra dañada personalidad. Más tarde comenzamos a experimentar la ley de la sincronía, donde el universo se confabula para manifestar todo lo que necesitamos. Y si estamos muy atentos, nos damos cuenta de que esto es solo el comienzo, solo la blanca y rutilante punta del iceberg que corona una inmensidad oculta y desconocida. Tercera parte, el camino. 14. Lo extraordinario. La experiencia de que lo extraordinario comienza a ser parte del día a día tiene como resultado el desarrollo creciente del amor y la devoción. Lo que hasta entonces eran semillas en espera de las condiciones necesarias para hacer esplender sus potencialidades, florece ahora con fuerza arrolladora. Pueden imaginar lo que es la vida en permanente felicidad, una realidad inaceptable para la condición humana. Durante el seminario dediqué todos los momentos de descanso a buscar el instante para conversar con mi profesora. No solo tenía una necesidad profunda de averiguar todo lo que pudiera acerca de esta metodología, sino que comenzó a surgir en mí una certeza de que, además, me interesaba enseñar a otros lo que había aprendido. Al poco tiempo fui contactada para integrarme a un grupo de personas que, al igual que yo, en algún momento manifestaron su interés de formarse como instructores de esta herramienta. Recuerdo que éramos un grupo de más o menos 20 personas, de las cuales solo yo seguía adelante con el sueño. Con varios de ellos conservo hasta hoy una bonita amistad, pero los obstáculos en el camino, aunque sean vanas apariencias, permiten una natural selección de quienes han de mantener el amor inamovible a este quehacer. En otras palabras, no todos planificamos en el otro plano ser profesores de la activación de la glándula pineal. Durante un año recibimos formación en el instructorado. Al terminar el curso recibí con alegría la certificación que me acreditaba para enseñarlo oficialmente. Esta formación estaba destinada a prepararnos para formar parte del grupo de maestros de una incipiente empresa que estaba formando mi profesora. Con el tiempo, y a propósito de la experiencia de co-crear mi propia vida, tomé derroteros distintos, hasta llegar a manifestar una herramienta que permite que cada persona comience un proceso de autosanación sin precedentes y sin necesidad de la interacción de un tercero. Un método propio en el que todos podemos ser maestros de nosotros mismos. Se trata de alquimia, sistema con el que cientos de personas han experimentado curas milagrosas activando las claves correctas para lograrlo. En la actualidad, también me dedico a enseñar alquimia a profesionales de la salud, con el fin de que también ellos creen sus propios modelos de aplicación en las áreas de la medicina que han elegido. Los cambios de paradigmas han de verse reflejados cada vez en más áreas de la diversidad del quehacer humano.
Es parte del aprendizaje espiritual apropiarnos de premisas que nos pertenecen solo cuando pasan a la experiencia. En ese sentido, quisiera poner énfasis en un fenómeno que ha sido determinante. He aprendido que lo cotidiano depende del resultado creativo de poner la atención más en el lugar que en el divagar de la mente. Sin darnos cuenta, nuestra atención es captada por innumerables agentes externos, situaciones, eventos y circunstancias de todo tipo, interacción con las personas que nos rodean, ver la televisión, ir al cine, leer, navegar por internet, entre tantas otras, así como de agentes internos, conformados estos por los estados emocionales o anímicos, los que llegan a conformar una especie de tono basal, no siempre asumido y no siempre luminoso. Más bien son una especie de telón de fondo que acompaña la experiencia cotidiana. Llámese melancolía, desasosiego, desconfianza, inseguridad, resentimiento, envidia, odio, autocompasión, negatividad, frustración, etc. El poder de nuestra atención es enorme y desconocido. Por otra parte, es una función lábil, lo que significa que nuestra atención normalmente no puede ser sostenida por más de 7 a 10 segundos. En lo cotidiano, es muy difícil enterarnos que un cambio brusco y permanente de nuestro humor, así como también lo podría ser una indigestión súbita o un dolor de cabeza intenso, por solo mencionar algunas alternativas, son producto de haber llevado nuestra atención a un evento o circunstancia de baja frecuencia vibratoria, lo que desencadenó un proceso al menos desagradable y con resultados contrarios a la armonía, incluso peligrosos para nuestra integridad física. Un alto porcentaje de los accidentes que sufren las personas es resultado del tipo de situaciones que acabo de describir. Lo que quiero decir es que la atención es una de las facultades determinantes para el proceso creativo, llevado a su máxima expresión, la realización de los fenómenos conocidos como milagros, o bien eventos mágicos. Aquello para lo que la ciencia tradicional no tiene explicación. Para nosotros, un evento mágico o milagroso no es más que el resultado de recuperar los potenciales energéticos del centro pineal y el centro cardíaco. Esto permite a su vez que nuestra atención sea dirigida a una determinada tarea creativa, cuya potencia de realización a partir de ese momento queda fuera de la experiencia humana, limitada e incierta. Hemos accedido entonces a una dimensión creativa desconocida, recuperando así nuestra realidad última, nuestra olvidada filiación divina. Accedemos así a los campos de creación superior, perfectos y armónicos en sus resultados. 15. Estar atentos. Un día conversaba con una mujer muy cercana a mi profesora acerca de algo muy vago que rondaba mi fuero interno. Quería saber qué había detrás de ese prodigioso método de activación. Su respuesta fue clara y concisa: una instrucción espiritual para los nuevos tiempos que ha de transitar la humanidad y que debe ser solicitada y entregada por amor por cualquiera que esté dispuesto a servir a la luz. Fue tal el impacto que me produjo su respuesta, que recuerdo haber estado días en un estado de conmoción. Una gigantesca llama se había encendido en mi interior, bajo la clara certeza de que frente a mí se presentaba la posibilidad de encontrar aquello que había añorado toda mi vida. Durante 6 años exploré en esos conocimientos que, aunque me parecieron maravillosos, de hecho lo son. No portaba la total radiación de los maestros, ya que habían sido intervenidos humanamente, traducidos, interpretados, etc. Pero como mi deseo es siempre llegar al origen, logré contactar una organización que es responsable de distribuir los conocimientos originales del que hoy es mi camino espiritual y que comparto abiertamente con quienes me conocen.
The I Am Instruction. Acá se conserva en su total pureza y radiación la información sagrada tal como fuera entregada al hombre por los maestros. Elegí acceder a una instrucción espiritual maravillosa, pero no es menos cierto que también había adquirido un compromiso eterno con la luz, y eso implicaba un camino sin retorno, donde nuestro temple es puesto a prueba sistemáticamente y donde no había garantías de victoria. Solo un incondicional amor y servicio a la fuente puede ir alumbrando el día a día lleno de trampas que hemos construido y que permanentemente construimos nosotros mismos. Aquí no hay gurús ni maestros humanos, solo la correcta aplicación de las eternas leyes cósmicas que han sido transmitidas desde tiempos inmemorables por seres que ya obtuvieron su victoria sobre lo humano, y por muchos otros que ni siquiera han pasado por la experiencia humana, pero que de igual modo ahora nos sirven por amor cada vez que los necesitamos. Aún así, ellos nada pueden hacer por nuestro libre albedrío. Un día optamos por actuar desde nuestra afiliación divina, al otro, y en medio de un estado de sueño, resolvemos desde lo humano. Los resultados también se van polarizando debido a la potencia creativa que vamos desarrollando. Las victorias logradas desde la luz son cada vez más potentes, así como los costalazos, resultado del error creativo. He ahí el aprendizaje. Luego entendí por qué una estudiante a la que quiero especialmente un día comentó: es mejor no tomar nunca esta instrucción si algún día, por un motivo u otro, has de abandonarla. Hoy soy solo una estudiante más, transitando con entusiasmo las batallas cotidianas con lo humano e imperfecto que somos, aprendiendo día a día cómo no desviarnos del camino. No hay garantías, no hay certezas. Solo haciendo siempre lo correcto, arribaremos a puerto en alguna de nuestras existencias. De todas maneras, me considero inmensamente feliz y privilegiada de haber encontrado mi camino. 16. La ruta. Había recién comenzado mi incursión como estudiante y de nuevo me descubría caminando sobre mis propias pisadas en la arena, marcadas en un tiempo sin memoria. Comenzaba una nueva etapa en mi vida. Si ya me parecía estar viviendo la total realización de mis sueños, ahora se me abrían para mí los grandes portales de un aprendizaje sin precedentes. Tenía la posibilidad de acceder a una fuente inagotable de conocimiento al servicio de la automaestría, por la que tanto había hecho rogativas a lo alto. Estaba fascinada, contemplando la perfección del plan diseñado desde lo invisible. Pero este nuevo estado de cosas traía algunos aprendizajes básicos, permanentes pero a la vez en constante movimiento expansivo. Un lema indeleble en la experiencia comenzó a grabarse a fuego: mientras más se te da, más se te exige. No pretendo desalentar a los verdaderos buscadores de la verdad con mis apreciaciones producto de mis propios aprendizajes, pues a los amantes de la luz nada los amedrenta. Mis palabras están dirigidas, amorosamente, a los entusiastas busquillas que, por no considerar la magnitud de este tipo de compromisos, frente a los movimientos energéticos que se despliegan con esta actividad, pudieron no sostener la magnitud de la luz en acción. La luz, en su cualidad pura, tiene un poder terrorífico. Solo la humildad, la perseverancia y nuestra permanente atención en la fuente nos permite seguir navegando. Hay errores que solo pueden transitar desde la ignorancia. El mismo error, tras haber accedido al conocimiento, no se nos ha de permitir. Siempre medito sobre lo que creo que es una legítima necesidad. Somos tan vulnerables al autoengaño que algunos aprendizajes que tuve que transitar hoy me hacen estar lo más atenta posible a mis deseos de hacer tal o cual cosa. Me refiero específicamente a las sutilezas que el ego tiene para obstaculizarnos la victoria.
relataré la experiencia de una queridísima alumna, como botón de muestra. Z, la llamaré así, era una alumna muy aventajada en su camino de automaestría. Su amor y dedicación la habían llevado a vivenciar experiencias fantásticas, milagrosas y conmovedoras. Estaba cursando el último nivel y yo me maravillaba frente a lo que era su vida. Después de haber pasado por tantas amargas experiencias, se estaba convirtiendo en una mujer capaz de conducirse hacia la perfección, la armonía y la paz, como todos los que así lo han decidido a partir del nuevo potencial creativo adquirido. En una de las sesiones comentó que había asistido a un milagro extraordinario. Su cuñado, aquejado de una muy grave afección renal, había sufrido un fuerte revés de su enfermedad. Estaba postrado, febril y con síntomas hemorrágicos. El llamado angustioso de su hermana la hizo tomar una decisión: intervenir energéticamente, activar la pineal y realizar un ejercicio con el fin de sanar el riñón de su cuñado, completamente ajeno en su voluntad de recibir o no dicha intervención. Z nos contó emocionada cómo pudo recorrer e intervenir desde su ser energía el deteriorado organismo de su cuñado. Finalmente, el hombre comenzó a mejorarse, y cuando fue llevado a la clínica los doctores no daban crédito a lo que veían. El riñón estaba sano. Yo escuchaba su historia con mucha atención. Le pregunté a Z por qué había hecho eso. Me respondió que la razón era que ella, en un momento dado y sin darse cuenta de lo que hacía, había realizado el acto creativo de obtener el don de la sanación por las manos. Consideró que era el momento de llevar a cabo la experiencia. La miré y dije: ¿y qué costo tuvo para ti esta acción? Me caí de una escalera, fue su respuesta. Hubo una gran risotada en la sala, tanto de ella como de los demás integrantes del grupo, sin necesidad de mayores explicaciones. Z se había dado cuenta de que intervenir sobre el libre albedrío de otros tiene consecuencias muy desagradables, aunque los motivos en apariencia sean notables y altruistas. ¿Cuál es la enseñanza? El caso Z es una magnífica demostración de que esta maestría solo debe ser aplicada a nosotros mismos y a nuestros hijos. Es parte de la ley que rige esta actividad. Cada uno es libre y soberano de obtener los beneficios que nuestra filiación divina nos permite ejercer. Nuestros deseos provienen del ego, siempre del ego. El verdadero servicio a la luz es anónimo, desinteresado y generalizado. De ese modo, la radiación enviada desde la alta frecuencia lumínica, proyectado hacia todo y todos, permite que por encaje de frecuencia sea recibida por aquellos que la buscan desde su propia libertad de acción. Por lo tanto, es recomendable siempre ponernos activamente en manos de la fuente para ser dirigidos hacia la correcta actividad. Al abandonar mi carrera de terapeuta y entregarme completamente a escuchar las directrices para una nueva vida, fui atendiendo a la magnífica sincronía de eventos que me impulsaban a desarrollar una aplicación de la activación de la glándula pineal hacia un revolucionario método de autosanación. Estaba experimentando en forma directa el resultado de utilizar este nuevo paradigma creativo, camino a la consecución de que se me desvelaran mis quehaceres venideros. Recuerdo no haber tenido expectativas ni deseos específicos, solo estar en el lugar que me correspondía, lejos de cualquier actividad que me pusiera nuevamente en riesgo. Lo que ocurrió entonces es que por noches y antes de dormir, realizaba el acto creativo con el propósito de poder recibir información clara y precisa de lo que debía hacer. Es una costumbre que me acompaña desde entonces. El resultado fue sorprendente. Al momento de despertar, lo primero que hacía era volver mi atención, mi amor y mi entrega a la fuente. Y luego atendía aquellas ideas que fluían en armonía, expandiéndose con naturalidad, encontrando un lugar donde manifestarse en este plano de mundos.
La noche es el momento en que nuestro ser energía viaja a su lugar de origen. Maestros y seres cósmicos dirigen su atención y su amor a nuestras solicitudes de asistencia. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad que diariamente se nos ofrece